la conferencia no tenía una persona que me lo haga, que me lo traduzca en lenguaje de los signos. Entonces, por definición, alguien que no escucha bien no hubiera podido asistir, etcétera, etcétera, etcétera. Si empezamos a rasguñar, ¿no?, nuestras lindas universidades, empiezan a aparecer toda una serie de segregación, ¿no? Me va a decir, no importa porque la gente con, ¿cómo los llamamos ahora? Para no decir inválidos, ¿no? Discapacidad, con capacidades diferentes, ¿no? Qué lindo lenguaje florecido. Como no terminan muchas veces la secundaria, tienen muchas dificultades en eso, menos van a ir a la universidad, pero hay muchos problemas en ese sentido, ¿no? Después tenemos el desarrollo personal y profesional, el buen clima de trabajo, la aplicación de los derechos laborales entre nosotros, derechos laborales y más, ¿no? Por ejemplo, este tema de las secretarias en edad reproductiva en la universidad que tienen bebés en casa y que no le pueden dar de lactar porque sus horarios no les permiten hacerlo, ¿no? Aunque la universidad tiene todos los educadores para instituir una cuna dentro de la universidad, tiene todos los médicos, todas las enfermeras, todas las profesiones, ¿no? Para asistir a la mujer en su legítimo derecho de dar de lactar a su bebé, ¿no? Y que lo puede hacer trabajando porque no hay ningún problema, hay muchas soluciones que ya existen y que ya se conocen, ¿no? Bueno, he aquí un tema, ¿no? Medio ambiente, a veces ese es el más conocido de todos, ¿no? Estamos en pañales frente a Europa y Estados Unidos para que nuestras universidades se vuelvan universidades sostenibles, es decir, donde los edificios sean edificios pasivos, ¿no? Que en lugar de pedir que se les alimente en energía desde afuera, produzcan ellos mismos su energía y dé a la red energía, ¿no? Teníamos un proyecto loco con mis amigos arquitectos en la Católica de Perú, que por supuesto nos rechazaron, que era de instalar hay un solo acceso donde entra todo el mundo, ¿no? En la universidad. Entonces todos los días muchos pies, ¿no? Pisan un mismo camino, ¿no? Entonces nuestra idea era de instalar unas placas que produzcan con el mismo choque de los pasos energía eléctrica para alumbrar todo el camino con el mismo transcurrir de las personas, ¿no? Cosa que era un símbolo tremendo, ya que el mismo lema de nuestra universidad es et lux in tenebris lucet, ¿no? Y la luz apareció en las tinieblas, ¿no? La palabra de la Biblia es una universidad católica, ¿no? Entonces, ahí la misma gente caminando producirían energía eléctrica, ¿no? Y como costaba un poquito caro, obviamente fue absolutamente rechazado. Qué pena, ¿no? Pero piensen que hay 1000 posibilidades, ¿no?, de producir energía con lo que hay en la universidad, ¿no? Y que al contrario hay 1000 problemas ambientales, porque una universidad es un curioso lugar donde cada día vienen decenas de miles de personas y se van decenas de miles de personas, ¿no? Entonces, en transporte público, en CO2, una universidad tiene una pésima huella ecológica. A mí me hace reír cuando dicen, que no somos una empresa minera, que no somos una petrolera. Sí, pero hay mucho cambio climático debido a las universidades. Y primero me invitaron a mí. O sea, mi trayecto fue Francia, Buenos Aires, DF, DF Tampico, Tampico DF, ¿no? Por el momento. Y de ahí me voy de nuevo a Francia. ¿Se imaginan la huella ecológica de su conferencista, ¿no? Bien, medio ambiente, transparencia y buena democracia. Ese es un tema que duele en las universidades, ¿no? No sé cómo es la selección de su rector
¿no? En su respectiva universidad. A veces hay elecciones en asambleas universitarias democráticas, a veces hay dedocracia, ¿no? Designación a dedo, a veces sencillamente nadie sabe nada de por qué este señor ahí está, ¿no? Y todo el tema de la transparencia, ¿no? Cómo se gerencia el dinero, la rendición de cuentas, lo que los anglosajones llaman accountability, que es un tema esencial de responsabilidad, ¿no? La rendición de cuentas acerca de lo que se hace, cómo se ubica. Y comunicación y marketing responsable. Una universidad tiene constantemente mensajes hacia la sociedad, ¿no? Desde su propio quehacer. Por ejemplo, su página web. ¿Qué cosa hay en la página web cuando uno abre, ¿no? ¿Qué tipo de fotos, qué tipo de valores se expresan en el mismo marketing, en la misma comunicación institucional de la universidad, ¿no? Y participa la universidad del debate político de su país o no lo participa, ¿no? Estoy viendo que más o menos ahora tienen dos grandes debates, los huracanes a repetición, que nos retrotrae al tema medioambiental global y el cambio climático, cómo participan de este tema en México informando a la población o no, y el tema de los impuestos, ¿no? Los nuevos impuestos que quieren meter a las gaseosas, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es un impuesto? ¿Para qué sirve? Etcétera, etcétera. Ahí la universidad puede, obviamente, aportar muchísimo al debate público, ¿no? Debate público, ¿no? Yo le puedo decir que durante la recuperación de la democracia en el año 2000, ¿no? Después del gobierno Fujimori, la Universidad Católica ha jugado un papel central, ¿no? En la recomposición de una democracia en el Perú con respeto, por ejemplo, de la separación de los tres poderes, ¿no? ¿Por qué los tres poderes tienen que ser separados? ¿Por qué el ejecutivo no puede ser lo legislativo y sobre todo no lo judicial, ¿no? ¿Por qué lo judicial pertenece a los jueces y no al ejecutivo, etcétera? Todos esos temas en la población de Perú, y supongo que la mexicana es parecida, es un tema muy nebuloso, ¿no? Nosotros que sabemos de derechos humanos, de modernidad, de Estado de Derecho, sabemos lo central que es la separación de los poderes entre los jueces y el Ejecutivo, ¿no? Todos esos son temas, ¿no? Finalmente, que están en la comunicación y el marketing responsable de la universidad, ¿no? Entonces, clean. Tómense, qué sé yo, 20 minutos, media hora, ¿no? Que sí, porque ya va a ser la una. 20 minutos, ¿no? Agrúpense, no sé, en 4, quizás 6 personas, grupos de 6 personas, ¿no? Y vayan reflexionando a qué iniciativas innovadoras, ¿no? Podríamos crear, podríamos imaginar en este tema de campus responsable, ¿no? Eligiendo uno de esos temas o viendo otros, ¿no? No estoy diciendo necesariamente que todo esto. ¿Está bien? Lo hacemos y después compartimos los resultados de cada grupo, ¿no? Bien. Se pueden, ¿verdad?, tener ideas acerca de innovadoras, ¿verdad?, acerca de cómo afrontar los otros 4, pero de manera de abajo hacia arriba, de la base, ¿ya? Y desde el aula de clase, con solo un profesor que tenga una iniciativa o una acción innovadora, ¿verdad?, que se pudiera divulgar o conocer, ¿verdad?, ya sea en su departamento y del departamento a su facultad y así sucesivamente, se podría afrontar cualquiera de las otras 4, ¿verdad? Para esto hablamos de, por ejemplo, estuvimos hablando del tema de equidad y de discriminación, ¿ya? Sobre todo de la discriminación que no es tan obvia, ¿verdad? Como la de la silla de ruedas, sino de por ejemplo, la de los idiomas, ¿verdad? Cuando tenemos países en los que tenemos lenguas autóctonas y que las universidades no estamos preparados a recibirlos y que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos un estudiante que tiene dificultades
con el español, porque tal vez viene de una secundaria donde le tocó tal vez aprender español, pero su idioma es otro. Y uno no se da cuenta, pues a veces hasta que los tiene en el aula de clase. Siempre mis alumnos escribían, muchos de mis alumnos, la gente piensan, y yo, si el sujeto es la gente, no puede piensan, tiene que ser la gente piensa. Y muchos años después, porque ninguno de mis colegas me dijo nada porque ellos también lo ignoraban, entendí que en quechua así se habla. Así se habla, y que este tema del trabajo entre el sujeto y el verbo es absolutamente diferente en idioma quechua y supongo en aymara, náhuatl, maya, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo castigaba a los alumnos poniéndole malas notas por faltas de ortografía y de redacción castellana, y decía, es insoportable tener eso en la universidad, y el bobo era yo. Y entonces, si nos quedamos como docentes esperando que la solución venga de arriba, no va a llegar nunca. O sea, tienen que ser experiencias, las mismas experiencias aisladas se tienen que divulgar dentro de las unidades académicas hasta que lleguen en algún momento, pues, y que de pronto se junten con otros, se aglomeren con otras experiencias y que tengan la suficiente fuerza para incidir en los gobiernos universitarios, pero todo depende, todo lo que está ahí depende de políticas, de normativas y de reglamentos universitarios. Sí y no. O sea, me gusta cómo lo tomas tú, de decir, bueno, se puede hacer cosas y el mismo profesor en su salón de clase puede hacer cosas, porque nuestras universidades sí tienen un peso, una normativa, etcétera. No son estructuras democráticas tal como las que quisiéramos, ¿no? Ni mucho menos, muchas de ellas, pero no son ejércitos. Es decir, no son estructuras absolutamente verticales, no son empresas mineras, no son estructuras en las cuales no tenemos ningún poder. Eso es mentira, eso es falso, ¿no? Y tengamos cuidado de nuestra primera tendencia en decir, eso está muy lindo, pero no puedo hacer nada. Entonces, me lavo las manos, porque sí puedo participar en algo y las estructuras son suficientemente horizontales. Pastor de gatos, acuérdense, ¿no? Hay suficientes gatos en la universidad como para que el gato pueda decidir algunas cosas. No todo, pero algunas cosas, ¿no? Para complementar lo que dice mi compañero, ¿qué podemos hacer en el aula en términos de transparencia y democracia? Obviamente quedamos de acuerdo que este es un tema bastante complicado, o sea, política, educación, cultura, están muy, pero muy amarrados. Querer cambiar uno necesariamente implica querer cambiar los demás. Por lo tanto, en el aula lo que podríamos hacer es decirle a nuestros estudiantes, enseñarles, por ejemplo, dónde pueden obtener el reglamento, por lo menos de estudios escolarizados, que sepan ellos qué oportunidades tienen para acreditar una materia, cómo pueden acreditarla, cómo pueden defenderse ante ciertas situaciones que se presenten, porque incluso hablando de discriminación, pues muchas veces en función de que queremos regañarlos o queremos llamarle la atención porque no han cumplido con algo que nosotros esperamos o desde nuestro punto de vista, entonces a veces nos volvemos como los humillamos o nos pasamos un poco de la raya y entonces los estudiantes simplemente aguantan porque no saben cómo defenderse y tienen mucho miedo de enfrentar al profesor. ¿Por qué? Porque es el que tiene la batuta y es el que me reprueba y en aras de que me reprueba, pues entonces no defiendo mis derechos. Entonces, lo que vamos generando en las universidades no es gente que sepa ser crítica, pensante, que sepa dónde ir a adquirir la información para determinada situación, sino que vamos generando gente temerosa, que cuando es egresada, pues simplemente se incorpora a un trabajo y en ese trabajo vuelve a sufrir nuevamente ciertas circunstancias desfavorables y como ya está acostumbrado
y no supo cómo defenderse, pues entonces así continuamos. Y yo creo que esto es como un cáncer en la sociedad, que por lo menos nosotros como mexicanos sabemos que pues siempre estamos callados porque decimos no queremos problemas, ¿no? Entonces, pues es algo que nosotros pensamos que podemos desde el aula ir motivándolos y decirles, muchachos, ustedes tienen derecho, muchachos, no se dejen, no los pueden reprobar si ustedes demuestran que saben. Y entonces deslindamos el conocimiento del miedo. Bueno, eso es lo que quería mencionar. Gracias. Muy bien, grupo siguiente. ¿Qué pasa? En la mesa que me toca trabajar y que en este momento estamos relatando, somos un grupo muy heterogéneo en el sentido de que vienen de UPIXA, vienen del decanato, vienen del CENLEX, vienen de la Nacional de Homeopatía, de UPIG, que de Guanajuato, y del área de CENDIX y administrativos. Es decir, la discusión aquí estuvo muy buena, muy sabrosa, con respecto a los 5 puntos y no logramos definir cuál sería el más importante. Más bien comentamos con relación a que los 5 dependen de algo muy, muy importante, que es liderazgo, en primer lugar, en el sentido de poder contagiar a los demás sobre ideas innovadoras. Pero también hablamos sobre lo que implica la innovación, en el sentido de tener un control de los procesos y de lo que queremos innovar. De otra forma, no estaríamos hablando de esas cosas. ¿A qué se refiere? A que toda la innovación implica planeación, implica sistema, implica todos los puntos que están mencionados ahí, pero sobre todo implica actitud colaborativa con nuestros compañeros y con quienes queremos educar o transformar. Si no tenemos esa actitud en el lugar en que estemos, sea en la alta dirección, sea en el aula, sea en los mandos medios, sea en donde nos presentemos con otras personas, nuestras formas de lograr algo son diversas. De otra cosa de que hablamos aquí es con respecto a lo necesario cuando estamos hablando de trabajo colaborativo, de trabajo sistematizado, cooperativo, que nos induce a ese aprendizaje de participación. Eso es cultura. Y la cultura pues es todo un proceso. Hablábamos en el sentido de que 5 años hicieron una cultura de aprendizaje con niños en primaria y cuando cambió el sistema de gobierno, dicen se fue todo al demonio. No, quedaron algunas cosas, pero ya quedó en forma de voluntad y de cultura para determinadas personas. Innovar implica que todos participemos con esa actitud, si no, no hay innovación. Sí hay acciones, pero no nos lleva a esa innovación. Gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo en el grupo? Bueno, que también comentábamos que aquí muchas veces lo importante es que precisamente si ya no está quien en algún momento sostiene por los recursos, por la situación política, que los grupos sean más autogestivos, para que estando los recursos o no, los grupos sigan logrando esta innovación y manteniendo situaciones de provecho, ¿no? Estamos integradas 2 instituciones, que es la Universidad Autónoma de Coahuila y el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Nos pasó lo mismo que los demás, no sabíamos a qué punto darle prioridad, entonces tratamos de hacer 3 propuestas que incluyen algunos de los puntos que están aquí. El primero, retomando una de las necesidades que planteaba la compañera de Coahuila, donde hay una discriminación hacia las mujeres en el acceso a la educación superior, pero es una cuestión cultural. Entonces proponemos como una alternativa innovadora que se pudiese elaborar una serie de elementos que pongan como punto central la relevancia que tiene la preparación de la mujer y su impacto en la sociedad y en la familia, y esto se pueda difundir a través de notas periodísticas, conferencias, programas televisivos, talleres, pero todo guiado hacia la comunidad, donde
se pueda valorar ventajas y desventajas de tener mujeres preparadas en la comunidad. Otro aspecto que va tendiendo a atender lo de desarrollo profesional y clima laboral, estamos proponiendo que se pueda construir un proyecto colectivo en la universidad que integre prácticas de sensibilización, concientización y acción sobre temas de transparencia, responsabilidad social, la práctica ética, no como discurso, sino la práctica ética y su impacto, obviamente, en el clima laboral. Y el tercero, con relación a transparencia, que discutíamos que es un problema serio en un buen número de instituciones, no solamente de nivel superior. Comentábamos que sería interesante implementar como una práctica con grupos autogestivos y donde sea totalmente con disposición, no impuesto, el empezar a arrancar unos talleres donde se practique lo que se viene llamando la práctica filosófica, con la idea de fortalecer el pensamiento de alto nivel, la argumentación y donde